Nace en el bochorno de un pueblo de llanura, Tenoco, estado de Cojedes. El 2 de noviembre de 1961, un nombre cae sobre el polvo como un desafío. Clíber Antonio Alcalá Cordones. El niño respira el olor del maíz, de los animales, de la tierra caliente. A su alrededor, Venezuela parece lejana, inmensa, desgarrada entre montañas, selvas y ciudades febriles. Todavía no sabe que su existencia va a tejerse en los pasillos secretos del ejército, luego en las sombras más densas de los servicios extranjeros. Crece, el país se agita. Los rumores de golpes de Estado, de guerrillas, de petróleo y de miseria atraviesan las radios. Él elige el sendero de hierro del uniforme. Entra en el ejército venezolano como se entra en un templo, con una fe aún ingenua, pero ardiente. Los años se encadenan, las botas resuenan, la voz de los instructores desgarra el aire, la disciplina pule los ángulos de un carácter terco. Clíber avanza. Sube los peldaños jerárquicos como otros escalan acantilados, unidad tras unidad, puesto tras puesto. La guerra abierta no llega, pero la tensión está en todas partes, en las fronteras, en los cuarteles, en las calles de Caracas. Llegan los ascensos. Un día, su rango pesa fuerte sobre sus hombros. Mayor general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la FAMB, la Osamenta Armada de Venezuela. El teniente coronel rebelde, convertido en presidente, habla de revolución, de Bolívar, de justicia para los pobres. En ese ciclón político, Clíber se mantiene muy cerca del centro. La cercanía se exhibe a plena luz. Da la mano al comandante, escucha sus discursos encendidos, retoma sus palabras ante sus tropas. Se convierte en uno de los hombres del aparato militar chavista, allí donde se teje la fusión entre cuartel y palacio. Los años 2000 se abren como una era de promesas y fracturas. Clíber recibe mandos clave. Le confían la 4ª División Blindada, Fuerza de Metal y Fuego, luego la guarnición de Maracay, en Aragua. Los tanques ronronean, los blindados desfilan, los soldados los saludan. En las salas de Estado Mayor, los mapas se despliegan, las regiones se recortan. Se pronuncia otra sigla, más vasta, más estratégica. REDI, Región Estratégica de Defensa Integral. Guayana, una región inmensa, rica en ríos y minerales. Clíber allí manda, pesa, encarna la autoridad bolivariana armada. Para el país es la imagen del soldado leal a la revolución. Para las cámaras defiende la revolución bolivariana sin matices. Los micrófonos se tienden. Habla del legado de Bolívar, de soberanía, de pueblo en armas. La fe chavista corre por sus declaraciones públicas. Pero bajo la superficie, Venezuela cambia. El tiempo pasa. Chávez envejece, enferma. El 5 de marzo de 2013, la noticia cae como un trueno que no se apaga. Hugo Chávez ha muerto. El país se congela. Las multitudes lloran. Los oficiales se miran. Las ambiciones se despiertan, silenciosas, heladas. Otro hombre avanza entonces para tomar el cetro, Nicolás Maduro. El 14 de abril de 2013 es elegido presidente. La revolución chavista entra en una segunda fase, más dura, más cerrada. Las Fuerzas Armadas se convierten en la columna vertebral de un poder que se aferra, que se protege, que busca un nuevo equilibrio. La FAMB se extiende en la esfera civil. Los uniformes invaden ministerios, empresas públicas, gobernaciones. Oficiales de uniforme, de traje, de corbata. Las ONG, los investigadores, los observadores anotan el fenómeno. La Venezuela militar ya no se contenta con los cuarteles. Se instala en el corazón de la economía, de la gestión cotidiana, incluso del comercio de los alimentos. Las estructuras se consolidan. El Comando Estratégico Operacional, el CEO-FAMB, se impone como cerebro de la máquina armada. Las REDI, cuyos engranajes Clíber conoce íntimamente, se afirman como los brazos territoriales del poder. Los mapas estratégicos se iluminan de zonas, de líneas, de corredores. Pero otra luz, más oscura, aparece en los márgenes de esta subida en potencia. En Washington,
En los despachos acolchados de la DEA y del Departamento del Tesoro estadounidense, los expedientes se apilan. Los nombres de responsables venezolanos se inscriben en las listas de sanciones, en los informes de inteligencia. La OFAC congela activos, la DEA investiga. Las primeras acusaciones de narcotráfico, de corrupción masiva, de vínculos ambiguos con los grupos armados colombianos, se abaten sobre el círculo chavista. Una palabra nueva, pesada, toma forma en la prensa, en ciertos actos judiciales estadounidenses. Cartel de los soles. El cartel de los soles. Los soles, esos pequeños soles que adornan las charreteras de los generales venezolanos, se convierten en símbolo sospechoso. Ya no designan solamente un rango, sino, se pretende, una cofradía sombría. Oficiales superiores, supuestamente implicados en el tráfico de cocaína, aprovechando su poder para hacer circular la droga a través de un Venezuela poroso, surcado de rutas clandestinas, de pistas clandestinas. Cleaver, él, sigue siendo en esos años un general del sistema. Un hombre de confianza de la revolución. Su nombre ya circula en algunos artículos, ligados a las redes militares, a las zonas de contrabando. Pero nada está aún grabado públicamente por la justicia estadounidense. El tiempo del choque judicial no ha llegado. Con Nicolás Maduro, la relación se resquebraja. En los pasillos se susurra que algunos generales no soportan el nuevo estilo, ni la manera en que el poder se cierra alrededor de algunas figuras. Pasan las temporadas 2013-2014. Cleaver se ve empujado hacia la salida. Paso a retiro. Sus mandos se disipan, sus accesos se reducen. La jerarquía militar, donde reinaba, se cierra sin él. El mayor general siente la puerta cerrarse de golpe. Ya no está en el centro, se desliza hacia el margen. El poder le retira sus mandos, lo aparta del círculo íntimo, lo encierra en un estatus de veterano molesto. Este paso a retiro, que la prensa registra, marca el fin oficial de su carrera militar, el fin del uniforme, pero no el fin de su combate. A partir de 2015, su voz atraviesa las fronteras digitales y mediáticas. Concede entrevistas, El Nacional, NTN 24, medios colombianos, otros más. Cuenta otro relato, el de un chavista que sigue fiel a Chávez, pero que acusa a Maduro de traicionar el ideal original. Habla de deriva autoritaria, de corrupción, de podredumbre en la cúpula. Acusa al Palacio de Miraflores de hundirse en las tentaciones del narcotráfico, de juntarse con las FARC, de alejarse del pueblo. El exgeneral se convierte en chavista crítico, una figura ambigua, lo bastante cercano al mito original como para hablar con autoridad, lo bastante alejado del poder actual como para convertirse en un peligro. En los estudios y los periódicos describe un régimen devorado por las cartas de cocaína, las maletas de billetes, las cargas invisibles que cruzan el país. Las rutas llevan hacia el oeste, hacia Colombia, Barranquilla, Costa Caribe, calor pegajoso, vientos salados. Allí, en esa ciudad, Cleaver se instala. No en la clandestinidad total. Vive con una visibilidad relativa. Reportajes colombianos y venezolanos lo describen como residente conocido. Repite que está allí con el conocimiento de las autoridades colombianas, sin orden de captura que lo amenace. Caracas lo maldice, pero Bogotá no lo arresta. Todavía no. En el exilio, se convierte en un imán para los descontentos de uniforme. Militares venezolanos disidentes, opositores exiliados, figuras que sueñan con un levantamiento armado contra Maduro, lo buscan. Llegan con propuestas, con planes, con ilusiones de reconquista. Quieren derrocar al presidente que, según ellos, ha desviado la revolución. La DEA, acostumbrada a rastrear las rutas de la cocaína en América Latina, prosigue sus investigaciones. Trabaja, como suele hacerlo, con el DOJ, los servicios de inteligencia, agencias que tejen una red mundial. Vigilan los flujos, los aviones, los barcos, las cuentas offshore. Los distritos federales se encienden como faros en la noche judicial. Southern District of New York, Southern District of Florida. Fiscales federales allí construyen expedientes contra responsables venezolanos, civiles y militares vinculados al supuesto narcotráfico. Las palabras narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína ganan espacio en los escritos de acusación. En esos documentos, las FARC colombianas surgen como socias en la sombra.
Se cuentan alianzas secretas entre guerrilleros y funcionarios venezolanos. Las cargas partirían de las selvas, cruzarían Venezuela, se dispersarían hacia el Caribe, alcanzarían las costas de Estados Unidos. La justicia estadounidense traza un esquema en el que el poder chavista se convierte en parte de una vasta red criminal. En este dispositivo, antes de 2020, el nombre de Cleaver ya circula en las investigaciones mediáticas sobre el Cartel de los Soles. Artículos, crónicas de investigación lo citan. Lo colocan entre los oficiales superiores sospechosos. Pero, en los grandes anuncios oficiales del DOJ contra Maduro, su nombre todavía no aparece en letras de fuego. El escrito de acusación público que lo señala directamente aún no ha sido exhibido. En Washington, como en Bogotá, la noción de informante es familiar. En los pasillos de la DEA, la expresión confidential source forma parte del vocabulario cotidiano. Traficantes arrepentidos, intermediarios frágiles, actores de doble cara trabajan con los agentes estadounidenses a cambio de protecciones, de reducciones de pena. El sistema judicial estadounidense conoce 1000 matices de colaboración: Cooperating Defendant, Plea Agreement, Cooperating Witness. Cada término designa un pacto tácito entre el crimen y la ley. En torno al nombre de Cleaver, los murmullos se espesan. Artículos, tanto en español como en inglés, sugieren que el exgeneral habría hablado, que habría entregado al menos una parte de lo que sabe a las agencias estadounidenses, tal vez a la DEA, tal vez a otras. Se evocan encuentros en Colombia, citas en hoteles, en oficinas discretas. Nada está oficialmente confirmado. Ningún documento judicial viene a grabar esto en mármol, pero la sospecha flota, obstinada. En Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro dispone de un arma de propaganda cómoda. Cleaver, ya tratado de traidor por sus declaraciones, se convierte en la figura ideal del conspirador vendido a los extranjeros. Cuando, más tarde, se descubrirán armas en Colombia, su nombre se convertirá en símbolo oficial del complot permanente. Será el ejemplo del militar que traiciona a la patria, del general pasado al enemigo, instrumento de una guerra de desestabilización orquestada desde Colombia y Estados Unidos. En la oposición, la figura de Cleaver perturba las estrategias. Algunos ven en él un activo militar, un hombre que conoce el corazón de la FAMB, capaz de sumar unidades, de liderar un levantamiento. Otros desconfían. Lo acusan de estar comprometido, de cargar sobre sí la sospecha de corrupción, de narcotráfico. Sus vínculos con allegados de Juan Guaidó, alrededor de proyectos de insurrección armada, se convierten en una fuente de tensiones internas. ¿Hay que aliarse con un general controvertido para derrocar a Maduro, a riesgo de manchar la causa? ¿O hay que mantenerlo a distancia, a riesgo de perder una herramienta potencialmente decisiva? Para Estados Unidos, la figura de Cleaver tiene una doble dimensión. Por un lado, es un nombre entre otros en la vasta campaña judicial dirigida contra responsables venezolanos vinculados al tráfico de drogas. Por otro, es un posible transmisor de información, un pasadizo hacia los secretos de la FAMB, las relaciones del régimen con las FARC, los circuitos de la cocaína. Washington busca la presión máxima, sanciones, inculpaciones, apoyo a la oposición y, en segundo plano, explotación de fuentes internas del régimen. ¿Hasta dónde ha llegado Cleaver Alcalá Cordones, hijo de Tenoco convertido en mayor general, en este doble juego? ¿Dónde termina el soldado fiel? ¿Dónde empieza el conspirador? ¿Dónde se esconde el informante? En la sombra de las salas de interrogatorio, en el secreto de los cables diplomáticos, tal vez exista ya una respuesta. Pero a la luz, ante la historia, el relato se detiene aquí, en suspenso, al borde del abismo. Allí donde los destinos militares, los cálculos geopolíticos y los pactos silenciosos de las agencias se encuentran para sellar el destino de un hombre. Y, a través de él, el de un país en caída libre, entregado a los vientos contrarios de la revolución, del narcotráfico y de la justicia extranjera.